He estado hace poco en España y algunos amigos aquí en España me preguntaban sobre cómo manejaba yo la hostilidad hacia los católicos que se ven en muchas partes del mundo y que acá en España es particularmente feroz. Creo que no conozco otro lugar de habla española en donde la ferocidad anticatólica sea tan evidente como lo es aquí en España. Y es triste y lamentable, pero no es extraño. Esa es una de las razones por las cuales España ha tenido tantos mártires, y la ferocidad del espíritu anticlerical es respondida con la valentía de los católicos que conozco acá en España. Y en mi caso es un caso relativamente sencillo. Yo soy una persona que ya públicamente soy católico, doy testimonio público de mi catolicismo a través de mi trabajo, a través de la dirección de la agencia que dirijo, valga la redundancia, ASI Prensa, Catholic News Agency, el grupo ASI, o con el programa Cara a Cara, o también con estos puntos de vista. Y en consecuencia yo ya hace muchos años que me identifiqué como católico y dejé en claro que mi identidad es esta, que no hay absolutamente nada que pueda hacer cambiar mi identidad como católico, y mucho menos las agresiones que recibo con mucha frecuencia a través de las redes sociales. Pero no siempre fue así. Hubo un momento en que yo progresivamente iba dando testimonio de mi ser católico, a pesar de ser consagrado. No todo el mundo sabía que era consagrado, que era católico. Como todo el mundo, estudié en una universidad que no era católica, donde habían sentimientos que no eran simpatizantes al catolicismo. Allí donde estudié comunicaciones, después de estudiar filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que era obviamente un ambiente católico, y resultó un cambio dramático ir a una universidad privada secular, marcadamente secular, y encontrarme allí con que las expresiones de catolicismo no eran recibidas con indiferencia, sino con hostilidad. Y eso era una cosa que yo no entendía muy bien al principio, porque decía, mira, en última instancia, mi vida es mi vida. Si la otra persona no le gusta mi vida, bueno, a mí posiblemente tampoco me guste la suya, y cada uno hace básicamente lo que quiere, ¿no? No digo que esa es la actitud del católico. El católico siempre está preocupado por los demás, pero es la actitud bastante liberal con la que yo fui educado en mi familia. En mi familia, como he contado en más de una ocasión, mi padre era no creyente. Él se convirtió muchos años después y murió como un santo, ¿no? Y mi mamá era una católica no practicante que venía de una familia catalana muy liberal, donde liberal en el auténtico sentido del término, no en el sentido que se utiliza hoy para utilizarlo como un sinónimo de anticatólico, porque el verdadero liberal es el que deja que cada uno haga lo que quiera, y en consecuencia cuando se encuentra un católico convicto, convencido, firme, lo respeta, porque respeta a todo el mundo. Ese es el verdadero liberal, ¿no? Ahora nosotros llamamos liberal en realidad a los neojacobinos, a los sucesores de los que se llamaban liberales franceses, pero que eran en realidad profundamente intolerantes y anticlericales, profundamente intolerantes con todos los que no pensaban como ellos. Ellos están de acuerdo con todo el mundo, están de acuerdo con todas las personas, son tolerantes con todos, siempre y cuando coincidan con ellos, ¿no? Entonces ya se imaginan esa forma de tolerancia, ¿no? Es una forma de pensar que el Papa Benedicto muy brillantemente calificó de dictadura el relativismo, ¿no? Y cómo efectivamente
todo el mundo está muy bien mientras se diga que todo es relativo, que nada es cierto, que nada es verdad, que cada uno las cosas como le convenga. Mientras nadie recuse eso y diga, oye, mira, existe una verdad, una persona de 12 años no puede decir que tiene 70 porque no los tiene. Cuando establece parámetros que establece la misma realidad, no las ideologías, sino la misma realidad. Un varón es un varón, una mujer es una mujer, las cosas que establece la misma realidad inmediatamente se vuelven feroces e intolerantes. No eran ese tipo de, entre comillas, liberales mis padres. Mis padres eran cada uno que haga su propia vida y mientras no haga daño a los demás, entonces que tenga su propio camino. Y así siguió mi familia, cada uno su propio camino. Entonces yo tuve mis primeras sorpresas cuando encontré gente que le daba rabia que alguien fuera católico. Nunca lo entendí, ¿no? Con el tiempo fui comprendiendo que son misterios del alma humana. En realidad el alma, toda alma de todo ser humano ha sido creada por Dios. No hay nadie, eso es lo que nosotros creemos firmemente, no hay nadie que pueda prescindir de Dios. Y cuando Dios le falta, entonces busca llenarlo con alguna otra cosa, con una ideología, con una forma de vida, con hábitos, con vicios, con maldades, con apegos, con fobias, con filías, con cualquier tipo de cosa, pero va a llenar un vacío que le corresponde a Dios. Y buena parte de la prueba de esta verdad católica, de esta verdad en la que creemos los cristianos, se encuentra precisamente en la ferocidad de la reacción anticatólica de aquellos que les molesta que uno tenga fe. Originalmente dicen, yo no tengo ningún problema con tu fe mientras la conserves para ti misma, ¿no? Pero basta que uno simplemente se persigne para bendecir los alimentos para que estallen en furia, para que ya consideren que esa es una violación de la separación de los espacios público y privado, ¿no? Ellos sí pueden decir y advertir y anunciar y pasearse y tener sus jornadas del orgullo gay y del orgullo tal y del orgullo cual, pero una procesión con una cruz es ofensiva, es antidemocrática, es opresiva, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que entender que el católico hoy en día y cada vez más va a estar llamado a dar un testimonio frente a una sociedad cada vez más hostil, menos indiferente y más hostil. La indiferencia es triste, pero es fácil de acostumbrarse a ella. La hostilidad es muy difícil y hace que muchos católicos tengan miedo, que muchos jóvenes que se anticipan en el camino de la fe pierdan la fe y terminen renegando de su fe simplemente por buscar la aprobación de su grupo de referencia. Y en consecuencia, el católico, especialmente el católico joven, tiene que prepararse a un cierto nivel de hostilidad y tiene que entender que forma parte de la vida. Miren, hermanos, una persona adulta pasa por algunas cosas que tiene que incorporar en su propia vida. Les confieso una bobería, pero se las confieso. Yo preferiría no afeitarme todas las mañanas. De hecho, una época de mi vida me dejé barba. Pero la barba no es buena para televisión. Yo presto un servicio con el programa de televisión y no me queda bien como a otros sí. Y en consecuencia tengo que afeitarme todas las mañanas. Y es una pequeña lucha en las mañanas porque siento que afeitarme es una pérdida de tiempo. Que me encantaría que no me creciera el vello en la cara. Pero forman parte de la vida, son cosas que hay que aceptar. Si yo estuviera enojado todos los días porque tengo que afeitarme, no podría vivir, pues viviría enojado de todas las cosas. Entonces simplemente lo tomo como parte de la vida, esa y tantas cosas más que hay que hacer. Responsabilidades que son cotidianas, vestirse bien, asearse, estar presentable,
cumplir con el trabajo cotidiano, transportarnos en transporte público por muchas veces con un enorme costo en tiempo y en esfuerzo, sobre todo en grandes centros urbanos. Es decir, existen múltiples formas de actividades y de responsabilidades que consumen algo de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestro tiempo, y simplemente nosotros la aceptamos como tales. Bueno, la hostilidad de los grupos que nos rodean frente al cristianismo es algo que tenemos que aceptar como una realidad natural, que no debe comernos energía, que no debe preocuparnos, que no debe, sobre todo, no debe desanimarnos, porque forma parte de la realidad actual y cada vez probablemente sea más intensa. El mundo ha pasado por periodos de profunda hostilidad a la fe, a periodos de profunda indiferencia, a periodos de aceptación de la fe, y no sabemos qué ciclos seguirán con los siglos venideros. Pero lo que sabemos hoy con certeza es que la hostilidad se incrementa y la hostilidad se vuelve cada vez mayor, y esa hostilidad se manifiesta de distintas formas, con burlas, con agresiones, con insultos, y en la medida que van apareciendo más medios de comunicación o más formas de comunicarnos a través de las redes sociales, más insultos potenciales vamos a recibir. En consecuencia, hay que asumirlo como una realidad. ¿Para qué? Para perderle el miedo. No tengamos miedo. Recordemos las palabras de ese gran profeta y soñador de este siglo XXI, el que condujo a la iglesia al siglo XXI, que fue San Juan Pablo II. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Insistentemente no tengáis miedo. Y efectivamente, los grandes cristianos que conozco, los grandes amigos que conozco, que son apologistas, que son defensores de la fe, que son promotores de la fe, en los distintos ámbitos en los que se encuentran, en sus ciudades, en sus diócesis, a nivel internacional, a través de los medios, de las redes sociales, o a través del apostolado parroquial, o de los movimientos o de los grupos, tienen esta característica en común: no tienen miedo. Saben que ser cristianos viene acompañado por un nivel de hostilidad, y simplemente lo aceptamos porque sabemos que el Señor Jesús vivió constantemente rodeado de esa hostilidad. Y esa hostilidad nunca fue suficiente para desanimarlo, no solamente para no desanimarlo, sino para poder cumplir su plan hasta el extremo y para ser victorioso en el cumplimiento de ese plan. Que tengas un buen día.